Ya, chicos, chicas, entonces estamos, como pueden ver, en la clase número 4 del laboratorio. En este caso, vamos a revisar conservación de la energía en una máquina de Atwood. Ya, esto es lo que ustedes van a tener que desarrollar, ¿cierto? Y encontrar la conservación de energía a partir de esto que sería la máquina de Atwood y a partir de ello, ¿cierto? Realizar el informe corto, informe breve. Ya estamos acá entonces ahí recordando un poquito las fechas, ¿cierto? Estamos en la semana 9 de noviembre, ¿cierto? En noviembre la semana 9, también del 9 de noviembre, ¿cierto? Y acá ustedes entonces, esta semana es la semana en donde ustedes tienen que recopilar los datos a través de Tracker, ¿cierto? Del videito que les voy a mostrar a continuación, que por supuesto ya está en aula, ¿cierto? El video ya está en aula, así que ustedes pueden ya ir a descargarlo. Recordando un poquito las fechas, ¿cierto? Recuerden que eh, el informe 1, que es un informe breve, ¿cierto? Tiene plazo de entrega hasta el 19 de noviembre. ¿Ya? Ese es el plazo para la entrega del informe que tienen que hacer en base al video que revisaremos ahora. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que vimos de informe, cierto? Recuerden ahí que el informe tenía cierto título, resumen, introducción teórica, desarrollo experimental, resultado, análisis y discusión, conclusiones, bibliografía y anexos. En este caso, ustedes tienen que realizar un informe breve, que tiene que tener entonces título, desarrollo experimental, resultado, análisis y discusión y los anexos si es que son necesarios. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a ir directamente a lo que sería el video, luego vamos a hacer un breve repaso, ¿cierto?, de los apartados del el informe. Entonces, en esta clase queremos revisar lo que sería la máquina de Atwood. ¿En qué consiste la máquina de Atwood? Bueno, la máquina de Atwood está compuesta de dos masitas, una masa, ¿cierto? Y una polea por la cual pasa la cuerda que une a las dos masas. Ya tenemos la masa 1 y la masa 2, ¿cierto? Unidas a través de esta cuerdita. ¿Ya? Entonces, lo que sucede acá, ¿cierto? Es que la masita M1, como pueden ver acá, ¿cierto? Que está abajo, es levemente más liviana que la masita M2 que está arriba. Entonces, en un momento determinado, ¿cierto? Se suelta la masita M1 y el movimiento, ¿cierto? La masita M2 comienza a bajar, mientras la masita M1 comienza a subir. Eso es lo que sería la máquina de Atwood, ¿ya? La máquina de Atwood. Una máquina de dos masitas, una cuerda y, por supuesto, la polea. Acá hay un video, fíjense, ahí se va a ver, no sé si lo logran ver bien, un video del movimiento, ¿cierto? Ahí se ven las dos masitas moviéndose, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta clase, ¿cierto? Es analizar el movimiento de la masita azul, es decir, la masita que parte acá arriba. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer en sus casas, ¿cierto? Con su compañero de grupo, ¿cierto? Extraer los datos necesarios para analizar el movimiento, ¿cierto? ¿Qué sucede con el movimiento de la masita azul que está arriba, ¿cierto? Y comienza a caer. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Bueno, primero, determinar la energía del sistema en todo su movimiento, ¿cierto? Determinar también la energía potencial gravitacional del sistema en todo su movimiento. Y, por último y más importante, ¿cierto? Verificar experimentalmente el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Ese es el objetivo principal, entonces, de esta experiencia, la conservación de la energía mecánica. Ojo con eso, no lo olviden, ¿cierto? Todo el análisis de datos, todo el tratamiento, ¿cierto?, que nosotros vamos a realizar es en pos de establecer, ¿cierto?, la corroboración, ¿cierto?, del principio de conservación de la energía mecánica. ¿Ok? Eso es lo que buscamos. Acá entonces, como pueden ver, ¿cierto?, está el esquemita, algo que ustedes también van a tener que agregar, por supuesto, en el informe breve, ¿cierto? En la parte de desarrollo experimental, recuerden, en la parte de montaje se pide que ustedes agreguen un esquema. Ustedes, por supuesto, tienen que hacer un esquema similar a este. Fíjense, acá están, por supuesto, las variables más importantes, sobre todo esta altura inicial en la que comienza la masita M2. Cosas que deben tener en cuenta al momento de analizar la máquina de Atwood. Una, por ejemplo, es que la cuerda, ¿cierto?, la vamos a considerar ideal. Por lo tanto,
mientras la masita 2 cae, la masita 1 sube la misma cantidad que esta baja, ¿cierto? Esta baja y la otra sube. Por lo tanto, ambas masitas van a tener la misma velocidad. Ojo con eso, no lo vayan a olvidar. La masa 1 y la masa 2 tienen igual velocidad, ya ambas tienen la misma velocidad. Ya, ahí ustedes tienen que hacer análisis, por supuesto, de todos los datos respectivos, ya para poder encontrar, ojo, la energía cinética, la energía potencial gravitacional y corroborar, ¿cierto?, el principio de conservación de la energía mecánica. Dentro de las cosas que tienen que tener claritas, primero, bueno, acá está, recuerden, la referencia. Recuerden que en Tracker, ¿cierto?, para analizar un video, nosotros necesitamos darle una referencia de algún objeto, ¿cierto?, del tamaño. Entonces, acá, como pueden ver, la referencia, ¿cierto? Voy a agrandar un poquito esto más. Fíjense la referencia respecto de la altura, ¿cierto?, de esta base que está soportando a la polea. Entonces, si ustedes hacen un zoom mucho mayor acá, ¿cierto?, pueden ver cuál es la medición que está tomando este flexómetro de la altura, ¿cierto?, a la que se encuentra esta base para la polea. Eso es súper importante, ¿cierto?, porque es lo que va a ir en azul, ¿cierto?, en Tracker, la vara de calibración. Recuerden lo que Tracker necesita, una vara de calibración, por lo tanto nosotros tenemos que darle una medida correcta, ¿cierto?, respecto de alguno de los objetos que vamos a analizar. Entonces, en este caso, la medida, ¿cierto?, que nos va a servir como vara de calibración es la altura de la base de la polea. Otra cosa que es sumamente importante y que deben tener en cuenta al momento de realizar el análisis de datos es que, como pueden ver en el video, ¿cierto?, nos vamos a volver acá al video, como pueden ver en el videito, ¿cierto?, la masa va a pasar, ¿cierto? Denme un segundito a ver para borrar esto acá, ¿cierto? La masita que aparece acá, la masa azul, fíjense, se ve con un fondo negro atrás, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, el fondo negro que es la pared, y luego se ve un fondo blanco que sería el piso, ¿cierto? Ahí en la pared con el piso. Entonces, la recomendación, ¿cierto?, es que el análisis del movimiento sea mientras la masita azul se encuentra con fondo negro. Es decir, desde donde parte hasta donde se acaba, ¿cierto?, el fondo negro, es decir, hasta que la pared toca el suelo. Hasta ahí entonces nosotros tenemos que realizar el análisis de datos. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, es donde ustedes van a tener que dibujar una línea, ¿cierto? Y esa línea va a ser su inicio, su origen, tal y como aparece en esta imagen de acá. Fíjense, aquí nosotros estamos poniendo el origen justo en la línea que separa a la pared del suelo. ¿Por qué hasta ahí? Porque luego de que la masita azul pasa al fondo negro, al Tracker le va a costar mucho seguir analizando el movimiento, ¿ya? Porque como va a cambiar el fondo, la imagen que nosotros le estamos diciendo que estudie también va a cambiar, ¿cierto? Entonces, a Tracker se le facilita hacer el estudio mientras el fondo sea negro, pero luego cuando cambia el fondo ya el Tracker se va a perder, ¿cierto? Y no va a poder hacer un buen análisis de datos. Con analizar ese intervalo, ¿cierto?, de movimiento es suficiente para poder alcanzar los objetivos de esta actividad. ¿Ok? Entonces, consideren siempre, ¿cierto?, el análisis del movimiento desde el punto de partida hasta que la masita alcanza, ¿cierto?, el borde del fondo negro, es decir, alcanza, ¿cierto?, el punto en donde la pared se junta con el piso. ¿Ya? Todos, por favor, atentos a eso al momento de realizar el análisis de datos. Otras cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta al momento de realizar el informe, ¿cierto?, y al analizar los datos, por supuesto, al hacer los cálculos, son las masas que tienen cada una de estas, ¿cierto?, masitas azul y roja. Como pueden ver, la masita azul, ¿cierto?, es aproximadamente 5 gramos más pesada que la masa roja. Ya 5 gramos más, entonces, esta masa versus la masa roja. Acá, entonces, está la balanza, ¿cierto? Otro de los instrumentos que ustedes están ocupando, ¿cierto?, que se está ocupando en esta experiencia para tomar datos. Por lo tanto, ya saben, ¿cierto?, en el apartado de desarrollo experimental,
ya tienen que poner al menos dos instrumentos. Primero, el flexómetro, ¿cierto? Que nos va a ayudar a medir la distancia para calibrar el análisis de datos en Tracker, y también la balanza, ¿cierto? Con la que estamos midiendo el peso, ¿cierto? De ambas masas, ¿ok? Esto, por supuesto, ¿cierto? Nos va a entregar un error instrumental. En este caso, la balanza es un instrumento digital, por lo tanto, el error, ¿cierto? Tiene que ser la mínima graduación del instrumento. Para el caso del flexómetro, ¿cierto? El flexómetro es o la cinta métrica o la wincha conocida, ¿cierto? Más comúnmente, es un instrumento análogo y por lo tanto, recuerden su error instrumental, es su mínima graduación dividida en dos. Ya tenemos entonces dos instrumentos que deben ir en el apartado de desarrollo experimental, materiales, ¿cierto? Recuerden que ahí los materiales se tienen que enumerar como una lista en donde ustedes tienen que poner el material que están ocupando, ¿cierto? En este caso el instrumento, flexómetro, por ejemplo, y, ¿cierto? Al ladito siempre su sensibilidad o mínima graduación, ¿cierto? En este caso ahí el flexómetro, recuerden, la mínima graduación dividida en dos porque es un instrumento análogo. En el caso de la balanza, ¿cierto? Simplemente la mínima graduación de la balanza. Esos son los datos entonces respecto de las masas y el alto de la base de la polea. Ya, esos son los datos entonces que ustedes tienen que tener en cuenta sí o sí. Bueno, por supuesto, esta clase, este PPT, ¿cierto? Que yo les estoy mostrando, ya está en el aula. Por lo tanto, ustedes ya pueden, ¿cierto?, contar con estas imágenes y por lo tanto con estos datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, se tienen que ir a Tracker. Fíjense acá ya está el movimiento analizado, ¿cierto? Y a partir de ¿cierto? Este movimiento, analizar, ¿cierto? Los puntos de interés. Por ejemplo, acá yo partí analizando desde el frame 191, ¿cierto? Hasta el 250. Voy a ponerle acá play, ¿cierto? Y ahí se está mostrando cómo Tracker, ¿cierto? Analiza los datos. ¿Ya? Voy a mostrar desde un archivo nuevo. A ver, denme una nueva pestaña. Acá voy a importar el archivo para que vean, ¿cierto? Un video, ¿cierto? Esto creo que estaba en... Denme un segundito para buscarlo acá. Ahí está, descargas. Está un poquito lento. Tracker, como siempre. Denme un segundo a ver si es que esto vuelve. No pasa nada, a ver. Denme un segundito. Voy a cerrar este. Abriendo Tracker de nuevo. Recuerden los pasos, por mientras los voy nombrando, ¿cierto? El primer paso es la vara de calibración. Luego nos vamos a poner el origen. Ya, vamos a importar ahora sí el video, a ver si me deja esta vez. Ahora sí. Por acá está el videito. Nomás, a ver, creo que era este. Ahí está cargando el video, entonces. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está el videito. Y ahí se viene el movimiento. Entonces, lo primero era la barra de calibración, ¿cierto? Nueva vara de calibración. Entonces, Shift, el inicio de la vara de calibración, Shift, el final de la vara de calibración, ¿cierto? Bueno, ahí lo podemos modificar, no quedó muy bien, ¿cierto? Uf, voy a cualquier parte. Ahora sí. Ahí, cuando está funcionando el video, ahí no sé si lo pudieron notar, pero mientras estuvo funcionando el video fue bien difícil manipular Tracker, entonces hay que ponerle pausa ahí para que funcione mejor, ¿ya? Acá tenemos entonces nuestra medición, ¿cierto? Yo acá interpreto que el flexómetro me da 0.555 metros para la medición de la altura de la base. Entonces, acá tengo, ¿cierto?,
mi vara de calibración. Ahora voy a poner mi inicio, que lo voy a poner justito, ¿cierto? Ahí en donde se acaba el fondo negro. Hasta ahí quiero analizar el movimiento entonces de la masita. Entonces recuerden, después me voy a trayectorias, nuevo, una masa puntual, ¿cierto? Es la que queremos analizar, y la masa puntual queremos analizarla con trayectoria automática. Entonces aquí, Control Shift, ¿cierto? Y nos vamos a poner, voy a hacer un zoom acá, recuerden, para que puedan trabajar mejor, ¿cierto? Y acá entonces está la masita que nosotros queremos analizar. ¿Ok? Esa entonces es la masita que vamos a analizar. Ahí está. Le ponemos buscar, ¿cierto? Y ahí, bueno, perdón. Antes, ¿cierto? Antes, hay que definir los marcos, ¿cierto? Los frames en donde yo voy a, ¿cierto? Poner el inicio y el final, ¿cierto? Acá. Entonces voy al cuadro inicial, yo puse el 191, estoy repitiendo exactamente lo que les mostré en el otro video, ¿cierto? Pero desde el principio hasta el 250. Ahí sí, ¿cierto? Entonces pongo esto desde el principio, Control Shift, eso es lo que queremos analizar. Ahora sí, ¿cierto? Voy a achicar esto un poquito para que... Ahí sí, ¿cierto? Ahora tomó la masita que yo quiero analizar y ahora sí le damos a buscar y ahí empieza a ver, ¿cierto? El movimiento. Ahí está, ¿cierto? El movimiento de la masita azul. Ya llegó, ¿cierto? Hasta el frame 250. Ahí tenemos entonces, ¿cierto? Analizado el movimiento y nos vamos acá. Y acá fíjense que Tracker, ¿cierto? Me entrega el diagrama de X versus el tiempo. Yo necesito el de Y versus el tiempo. Este de acá, ¿cierto? Y además, necesito otro más. Necesito el de la velocidad en el eje Y, ahí, respecto del tiempo. Entonces, fíjense, ahí en diagrama pongo 2, o puedo poner hasta 3 diagramas, ¿cierto? Para que me muestre uno más. Pero yo necesito solo 2, en este caso. El de la altura con el tiempo, ¿cierto? Por eso el eje Y, y el de la velocidad en el eje Y con el tiempo. Acá están entonces los dos gráficos, que son exactamente los mismos gráficos que les mostré hace un momento. Ya, otra cosa importante, que acá yo le puedo poner los datos que necesito ver, ¿cierto? X no lo necesito ver, pero Y sí. Entonces ahí, fíjense, me muestra el tiempo, cómo varía la altura y cómo varía la velocidad. ¿Ya? Estos son los datos entonces que ustedes tienen que lograr tomar, ¿cierto? Siguiendo más o menos los mismos pasos, ¿cierto? Que seguí yo hasta el momento. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Se va entendiendo cómo realizar el análisis de este videito? ¿No hay dudas hasta el momento? ¿Seguros, seguras? Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, una vez que tienen estos datos, tienen que seguir la guía del experimento, que esto también ya está en aula. ¿Ya? La están viendo, ¿cierto? ¿Se ve la guía del experimento? ¿Sí? Se ve, profe. Gracias. Entonces, esta guía es la que ustedes tienen que seguir. Aquí están los objetivos, ¿cierto? Que ya los vimos, que es determinar la energía cinética en todo momento, la energía potencial en todo momento, y demostrar el principio de conservación de la energía mecánica. Fíjense, acá ya hay parte, ¿cierto?, de los materiales, fíjense, está hecho ya parte del desarrollo experimental, que también parte de lo que ustedes tienen que hacer en su experimento. Denme un segundo, chiquillos. Perdón, ahora sí. Entonces, ustedes tienen que, ¿cierto?, poner todos los materiales. Aquí, fíjense, están todos los materiales. Portamasa, ¿cierto? Juego de masa, silo, soporte, flexómetro, balanza digital. Por supuesto, acá tienen que agregar sus errores, ¿cierto? Su sensibilidad. Ojo que esta plantilla no es la que ustedes tienen que utilizar para hacer el informe, ¿cierto? La plantilla del informe ya está ahí en otro lugar. Ustedes tienen que hacer, me refiero a que esto lo tienen que ser parte también de su informe, ¿cierto? La parte de materiales, la parte de montaje, ¿cierto? El esquemita,
Todo esto que aparece en la guía también tiene que estar en su informe. ¿Ya? Y acá está el procedimiento. Entonces dice, el procedimiento experimental para verificar si se cumple la conservación de la energía. Considera que el sistema comienza a girar una vez que deja libre ambas masas, ¿cierto? La masa de abajo estaba quietita, se suelta y comienza a descargarse, ¿cierto? Comienza a bajar y por lo tanto comienza a girar la polea. Acá está entonces una de las tablas que tiene que decir en su informe, ¿cierto? Que son las masas y la altura inicial con su error respectivo. ¿Ok? Tenemos entonces las masas con sus errores y la altura inicial con sus errores. ¿De dónde salen los errores? Por supuesto, de los instrumentos que se están utilizando para medir tanto la masa como las alturas. ¿Cierto? Entonces, tenemos que hacer análisis de tracker, lo que acabamos de hacer ahora, ¿cierto? Y tenemos que empezar a llenar estas tablitas. Fíjense que acá está la tabla para el tiempo, la altura, ¿cierto? Medida por tracker. Acá está entonces H1, que sería la altura de la masita 1, H2, la altura de la masita 2. Recuerden que lo que baja la masita 1 lo sube la masita 2, o viceversa, ¿cierto? La velocidad, además, que recuerden, vuelvo a insistir, es la misma para ambas masas. Ya estamos asumiendo entonces que la velocidad es igual para ambas masas. Una vez que ya tienen todos esos datos, ¿cierto? Que son simplemente extraer todos estos datos que aparecen acá en Tracker, ¿cierto? Todos estos datos, llevarlos a un Excel para hacer una tablita de este estilo. Luego van a tener que calcular la energía cinética y la energía potencial gravitacional con las ecuaciones que ustedes conocen, ¿cierto? La energía cinética de un cuerpo es un medio de su masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial, mg por h, ¿cierto? Ustedes tienen B y tienen H, por lo tanto pueden conocer la energía cinética y la energía potencial en todo momento. Y luego encontrar la energía cinética total en todo momento, la energía gravitacional en todo momento, total, es decir, la suma de la energía cinética de los dos cuerpos, la suma de la energía potencial gravitacional de ambos cuerpos, y finalmente, ¿cierto?, encontrar la energía mecánica, que sería entonces la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Ya? Y acá, ¿cierto?, realizar un gráfico. Fíjense, el gráfico tiene que tener 3 líneas de tendencia, ¿cierto? El gráfico es la energía cinética total versus el tiempo, ese es uno. La siguiente ¿cierto?, gráfica tiene que ser de energía potencial total versus el tiempo. Y la última y más importante, la de energía mecánica versus el tiempo. ¿Ya? Entonces, tienen que realizar una estimación lineal para la curva de energía mecánica versus el tiempo y encontrar, por supuesto, la pendiente, el intercepto y, pues, además, el R cuadrado. ¿Ya? Una vez que ya realizaban todo ese análisis, entonces tiene que preguntarse, bueno, lo que yo estoy observando se corrobora con el principio de conservación de la energía, se está conservando la energía mecánica en todo momento. Si es que su respuesta es sí, tiene que dar argumentos de por qué sí. Si su respuesta es no, tiene que dar argumentos de por qué no sucede la conservación de la energía. ¿Qué podría estar interfiriendo en el sistema, cierto, que nosotros no estamos considerando que provoca que no se conserve la energía mecánica? ¿Ya? Esos son entonces los pasos a seguir para hacer el análisis de datos. En base entonces a lo que ustedes tomaron en Tracker, ¿cierto? Todos los datitos que ustedes tomaron en Tracker, todos estos datos que están acá, tienen que seguir estos pasos y hacer el análisis de datos, ¿cierto? Realizar los gráficos y en base a todo eso, construir el informe breve. ¿Ya? ¿Cómo van a trabajar en Excel? Fíjense, yo voy a abrir un Excel acá. Ahí está mi Excel, ¿cierto? Aquí hay una plantilla, ¿cierto? Sí. Ustedes pueden encontrar ahí un archivo en Excel en Aula que se llama plantilla preinforme, que es una plantilla donde ustedes pueden tomar datos, para tomar datos, ¿cierto? Los primeros datos son respecto de las masas, sus errores, ¿cierto? Y las mediciones correspondientes. Y van a tener además otras casillas que van a ser las casillas para la velocidad, ¿cierto? Denme un segundito para agrandar acá para que se vean. Ahí sí, ahí se ven todas, ¿cierto? Tenemos una casilla para el tiempo, para la altura, la velocidad inicial, ¿cierto? La altura de la masita 1, la altura de la masita 2, la energía cinética y sus energías potenciales, ¿cierto? Gravitacionales. Entonces tienen que tomar todos los datos acá de
¿cierto? Todos los datos de tiempo, por ejemplo, tomamos todos los datos de tiempo, los copiamos, ¿cierto? Y los pegamos en un segundito, los pegamos acá en el Excel. Ahí tenemos entonces todos los datos de tiempo. Cuidado, que al copiar los datos, a veces hay una confusión entre Tracker y Excel por las comas. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, no, seguramente no les va a pasar con todo, pero van a tener que tener cuidado ahí con la forma en la que van a ir rellenando estas columnas. ¿Ya? Se van a encontrar entonces con todo esto, ¿cierto? Por supuesto aquí, fíjense, tenemos definida la altura inicial, ¿cierto? De la masita 1, que es la que está arriba, y la masita 2, por supuesto, parte en 0. Y luego, para calcular la altura de la masa 2, ¿cierto? Se le va restando simplemente la altura inicial de la masa 1. Recuerden, lo que baja la masita 1 es lo que sube la masita 2 o sucesivamente. Fran, creo que eso hay que hacerlo de manera manual. ¿Ya? No hay un botón que cambie como todo automáticamente. Al menos yo no lo conozco, para serte sincero. Yo no lo conozco. Así que yo lo tuve que hacer manual, pero fueron... pucha, voy a tratar de averiguar a ver si es que logro encontrar cuál es el comando, ¿ya? Quizás lo soñaste. No, pero debe existir, debe existir. ¿Ya? Bueno, yo al menos tuve problemas como con 1 o 2 datos, ya no más. Así que lo pude hacer manualmente, no fue tan dramático el problema. Entonces lo pude hacer manualmente y lo cambié ahí, ¿cierto? Los datitos, ¿ya? Así que no creo que ustedes tengan tampoco mayor problema, ¿ya? No va a ser tampoco abismal, ¿cierto? 2, 3 datos que van a aparecer ahí como con unos signos gatos que aparecen de repente, bueno, los borran y los ponen de manera manual, ¿ya? Y por supuesto acá está el cálculo de la energía cinética, fíjense, para la masita 1 y el cálculo de energía cinética para la masita 2, que por supuesto es 0 al inicio porque ambas parten en reposo, ¿cierto? Acá, ¿cómo está calculado? Por supuesto, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, fíjense, acá exactamente lo mismo, ¿cierto? Le pedimos entonces a Excel que haga todo el cálculo y ahí aparecen todos los datos de energía cinética en todo momento. Lo mismo para la masita 2. Y para la energía potencial, por supuesto, fíjense, es la masa por la altura, ¿cierto? Por G. Acá está G. Tienen ustedes que incluir G, por supuesto, en esta plantilla para poder hacer los cálculos, ¿ya? Y por supuesto acá le podemos pedir a Excel que haga todos los cálculos de una, ¿cierto? Para todos los datos que nos están entregando. Lo mismo para la energía potencial, ¿cierto? De la masita 2. Y acá, fíjense, está la suma de las energías cinéticas. Fíjense, estoy sumando la energía cinética de la partícula 1 con la partícula 2. Por supuesto que al inicio es 0, pero después comienza poco a poco a crecer, ¿cierto? Lo mismo para la energía potencial, que parte siendo distinta de 0, ¿cierto? Es la suma de ambas energías potenciales de la masita 1 y la masita 2. Y acá, ¿cierto? Realizamos la suma que podemos ver poco a poco va a ir disminuyendo. Y acá está finalmente la energía mecánica total, que es la celda más importante, ¿cierto? La columna más importante, porque esto es lo que nosotros queremos analizar. ¿Ya? Acá está la suma entonces de la energía cinética más la energía potencial total. Y esto nos muestra entonces la energía mecánica total del sistema. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la energía mecánica total del sistema, ¿cierto? Que sería la suma de la energía cinética total más la energía mecánica total del sistema. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, tienen que insertar un gráfico. Vamos acá a insertar un gráfico, ¿cierto? Ahí tenemos el grafiquito. Y tienen que poner las 3 curvas en el mismo gráfico. Entonces, para eso se van a seleccionar data, ¿cierto? Añadir acá. Vamos a definir en el eje X siempre el tiempo. Ojo, acá está el tiempo, ¿cierto? En el eje X. Oh, me faltó 1, perdón. Vamos de nuevo. El tiempo entonces en el eje X. Y para el eje Y vamos a partir con la energía cinética total. Ahí tenemos la energía cinética total, ¿cierto? Ok, ok, y fíjense, ahí ya apareció, ¿cierto?
el gráfico de energía cinética total versus el tiempo, que como es de esperarse, ¿cierto?, va creciendo. A medida que pasa el tiempo, más energía cinética hay, ¿cierto? Las masitas comienzan a moverse cada vez más rápido debido a la gravedad, ¿cierto? Hay una aceleración en el sistema. Por lo tanto, nosotros observamos que la energía cinética del sistema va subiendo. La siguiente línea, van de nuevo acá a seleccionar data, fíjense, y ahora vamos a añadir una nueva, ¿cierto?, serie. Nuevamente en el eje X va a estar el tiempo, y en el eje Y ahora, vamos a agregar ahora para el eje Y la energía potencial gravitacional. Ahí está la energía potencial gravitacional, ok, nuevamente fíjense, ahora tenemos dos series, y ahí aparece ahora la línea de energía potencial gravitacional, que, como es de esperarse, ¿cierto?, va disminuyendo, ¿cierto? La energía potencial gravitacional entonces va a ir disminuyendo. Y la última y más importante que tenemos que añadir sí o sí es en el eje X, el tiempo nuevamente. ¿Cierto? Y en el eje Y, ahora en este caso, la energía mecánica total. Ahí está, ¿cierto? Ok. Y acá tenemos, ¿cierto?, ya las tres series. Fíjense que la energía mecánica total quedó casi sobrepuesta con la energía potencial. Ya, casi. No es lo mismo, pero casi. Acá ustedes entonces pueden añadir línea de tendencia, ¿cierto? Lineal, y acá le ponen entonces que les muestre la ecuación y que les muestre el intercept, el R cuadrado. Ahí tienen entonces, ¿cierto?, la línea de tendencia. Esto es lo que ustedes tienen que hacer entonces en su casita, con su grupo, ¿cierto?, con sus propios datos de tracker. Y entonces una vez tenemos, ¿cierto?, la línea de tendencia, ahora podemos preguntarnos, ¿se está conservando realmente la energía mecánica o no se está conservando? Si no se está conservando, ¿por qué? ¿Cuáles pueden ser las razones de que la energía mecánica no se conserve? Ya aquí nosotros vemos claramente que no se está conservando, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que llegar ahí a determinar cuál es la razón de que esa energía mecánica no se conserve. ¿Ok? Tienen que dar argumentos, por supuesto, razonables. Uno de los argumentos, por ejemplo, puede ser el roce con el aire, ¿cierto?, la polea. Ahí ustedes tienen que analizar bien el sistema para poder dar bien, ¿cierto?, los argumentos necesarios para establecer, ¿cierto?, por qué este gráfico se ve de esta forma. Por supuesto, este gráfico tiene que estar bien rotulado acá, ¿cierto?, con sus ejes, sacarle el título, todo lo que corresponde para un gráfico, ¿cierto?, que va a ir en un informe de laboratorio, ¿cierto? Toda la formalidad que tiene que cumplir el gráfico, ¿cierto? Ahí ustedes las tienen que añadir para mostrar bien ahí, ¿cierto? Y cumplir con los formatos de entrega del laboratorio. ¿Se entiende, muchachos, muchachas? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Profe, en el eje Y, en el gráfico, ¿qué tendríamos que poner de título? O sea, para el eje Y. Energía. Y Ah, ya, el título de energía, ¿cierto? Energía cinética, potencial y energía mecánica. ya, ok. ¿Ya? Ahí con colorcitos, ¿cierto? Para que se distinga cada una de las líneas, ¿cierto? En azul ponen energía cinética, en naranjo potencial gravitatoria, en gris energía mecánica, ¿cierto? Bueno, ahí los colores que ustedes quieran elegir, en verdad, ¿cierto? Yo estoy nombrando los colores que me aparecieron de manera automática en el Excel, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta hasta el momento? ¿No hay más dudas? ¿Seguros, seguras? Bueno, esos son todos los pasos, ¿cierto?, que ustedes tienen que realizar para analizar los datos. Una vez que ya tienen todos los datos listos, entonces tienen que crear el informe breve, ¿cierto? Recuerden que en el informe breve tenemos el título, donde debe ir sí o sí el objetivo o problema a solucionar, ¿cierto? Y la metodología que estamos empleando para solucionar, ¿cierto?, nuestro problema o llegar a nuestro objetivo. Nicolás, tienes que irte al mismo tracker, fíjate, y acá tracker te entrega información. Por ejemplo, hoy te entrega una altura I. ¿Cuál es el error? Vamos a asumir, ¿cierto?, que tracker es un instrumento digital. Por lo tanto, el error tiene que ser la mínima graduación que te entrega tracker. ¿Ya? Ese es el error de las alturas que mide
bueno, de todos los datos que saquemos de track, ¿cierto? El error para la velocidad, el error para el tiempo, el error para la posición. Todo depende de cuántos decimales que está entregando tracker. ¿Ya? Su mínima graduación entonces va a ser el error asociado. Bueno, como les decía entonces, en base a todo lo que hemos hecho recién, ¿cierto? Ustedes tienen que crear su informe breve. Ya recuerden que tienen que agregar título, desarrollo experimental, resultado, análisis y discusión y anexos. En el desarrollo experimental, tanto los materiales como el montaje, ¿cierto? Con su esquema y el método experimental, ¿cierto? Que se fue haciendo para poder encontrar todo lo que ustedes necesitan. Recuerden incluir la sensibilidad o error de cada uno de los materiales. ¿Ok? El esquema, recuerden que tiene que ir con las variables de medición más importantes. ¿Ya? Y, por supuesto, hacer una descripción breve y justificar bien el procedimiento que se empleó para desarrollar la experiencia. ¿Ok? Para eso pueden utilizar, por supuesto, todo lo que aparece acá en la guía de experimento. ¿Ya? Y luego viene la parte más importante, que sería esta de resultados, análisis y discusión. ¿Ya? Recuerden que esta es la más importante porque acá ustedes van a presentar de manera formal los datos que tuvieron, ¿cierto?, a partir del análisis que hicieron con Tracker. ¿Ya? Recuerden que tienen que presentar tanto gráficos como tablas. Las tablas siempre menores a 10 datos. Si hay una tabla que sea mayor de 10 datos, a los anexos. Si es que ustedes creen que es importante que esté en el informe y es más de 10 datos, a los anexos. ¿Ya? Los gráficos, por supuesto, bien rotulados, con sus ejes, ¿cierto? Bien rotulados, y la ecuación con las variables correspondientes, ¿cierto? Además también el R cuadrado. ¿Ya? Recuerden que tienen que cumplir todos los criterios de cifras significativas. Ya no vayan a olvidar ahí los criterios de cifras significativas, que todo concuerde, ¿cierto?, con la cantidad de decimales que ustedes están entregando para los errores. Y los errores siempre con una cifra significativa. ¿Ok? Los errores siempre con una cifra significativa. Recuerden también que el análisis que ustedes tienen que realizar de esta experiencia tiene que ser tanto cualitativo como cuantitativo. ¿Ya? Si ustedes presentan un gráfico, inmediatamente tienen que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo del gráfico. Recuerden entregar la información de manera ordenada. Ya me refiero a que si van a mostrar un dato, inmediatamente comentan, analizan sobre ese gráfico. Si presentan una tabla, inmediatamente comentan y analizan sobre esa tabla. Ya no se les va a ocurrir poner todos los datos y tablas antes y luego hacer todo el análisis. No, tiene que ser, recuerden, con una redacción coherente y fácil de leer. ¿Ya? Además, los resultados siempre tienen que incluir, ojo, siempre tienen que incluir su error y su unidad. Cada vez que ustedes den los resultados, deben incluir tanto el error y la unidad de lo que están presentando. Y por supuesto, analizar inmediatamente lo que ustedes tienen. ¿Ya? Ojo, ¿cierto?, con ocupar las herramientas que hemos visto hasta el momento, ¿cierto?, análisis de datos, los errores, ¿cierto?, los errores de propagación, los errores comparativos y relativos. Traten de ocupar todas las herramientas que hemos visto hasta el momento para realizar un buen análisis de datos, ¿cierto?, y llegar a un buen resultado en su informe. ¿Ya? No me refiero al número, sino a un buen resultado como el informe completo. ¿Ya? Además, en el apartado de resultados, análisis experimental y discusión, tiene que ir una breve conclusión. La conclusión, por supuesto, debe ser respecto de los resultados que ustedes obtuvieron, ya no respecto de cualquier cosa. Ya debe ser entonces una brevísima conclusión respecto de los resultados que ustedes escribieron. No olviden, por supuesto, rotular bien las ecuaciones, los gráficos, las tablas, ¿cierto? Recuerden que en este apartado no se hacen cálculos. Si ustedes quieren hacer el cálculo de algo, eso lo pueden llevar a los anexos, ¿cierto? Y citarlo. Este cálculo realizado en el anexo tanto nos da tal cosa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Acá no se escriben, ¿cierto?, cálculos, sino solamente las ecuaciones, por ejemplo, más importantes que vamos a utilizar, pero directamente, ¿cierto? Por ejemplo, para calcular la energía cinética se utilizó un medio de mv cuadrado. No están mostrando cómo se hizo el cálculo y el reemplazo de los números, ¿cierto? Solamente la ecuación y el resultado que da la ecuación. ¿Ya? Con eso es suficiente. Los cálculos al anexo, ¿ya? Los que sean necesarios mostrar, lo que ustedes consideren que es importante mostrar. Eso sería entonces
lo que ustedes tienen que desarrollar, chicas, chicos, como el informe breve. ¿Hay alguna duda, consulta hasta el momento? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿No hay dudas? ¿Seguros, seguras? Ya, vamos a hacer un pequeño resumen entonces de todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden, tienen que ir al tracker, ¿cierto? Y analizar este videito de la máquina de Atwood, que está compuesta de dos masitas, una que baja y otra que sube, ¿cierto? Unidas por una cuerda que pasa a través de una polea. Los objetivos, los repito, encontrar la energía cinética en todo momento, encontrar la energía potencial en todo momento, y el último objetivo y más importante, comprobar el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que tomar los datos que aparecen acá, ¿cierto? Para la vara de calibración en tracker. Recuerden que el movimiento se analiza desde que se suelta la masita azul hasta que llega justo a esta línea en donde el fondo es negro. De ahí para adelante no sigan haciendo análisis porque si no tracker se les va a volver loco. Ya solo hasta ahí entonces se analiza el movimiento. Recuerden también los datos de las masitas, ¿cierto? Que están dados acá. Esta clase, repito, ya está en el aula. Y luego entonces tienen que ir a hacer el análisis de datos, ¿cierto? Recuerden aquí poner la vara de calibración, ¿cierto? Tienen que poner acá el inicio, ¿cierto? El sistema de referencia. Luego van a trayectoria, ¿cierto? Bueno, entre medio tienen que seleccionar, ¿cierto? Los puntos en los que se va a analizar el movimiento. Yo aquí, por ejemplo, estoy analizando desde el frame 191 hasta el frame 250. ¿Cierto? Luego van ahí a trayectoria, masa puntual, ¿cierto? Nueva masa puntual, luego ponen ahí trayectoria automática, seleccionan entonces, como vimos en la clase pasada, el objeto que quieren analizar, ¿cierto? Y luego dejan que Tracker tome datos. Tracker entonces les va a entregar unos gráficos acá, que seguramente es el gráfico de posición versus tiempo. Acá ustedes pueden cambiar esto, ¿cierto? Al gráfico de posición, altura, ¿cierto? Versus tiempo, en el eje Y, ¿cierto? Seguramente cuando ustedes hagan el gráfico va a aparecer esto. Entonces luego, ¿cierto? Lo cambian y ahí aparece el gráfico de posición versus tiempo. Y también el gráfico de velocidad versus tiempo, ¿cierto? Todos estos gráficos ustedes los pueden añadir, ¿cierto? A el informe, si es que consideran que es necesario analizar, ¿cierto? Y acá en datos, ¿cierto? Le pedimos que nos muestre tanto la altura como la velocidad en el eje Y. Y por supuesto, Tracker también siempre muestra el tiempo. Entonces tenemos el tiempo, la altura y la velocidad. Tienen que tomar todos esos datos y seguir, ¿cierto? Los pasos dados por la guía del experimento. Primero completar esta tablita para las masas y sus errores, la altura y su error. Luego crear una tabla con el tiempo, la posición, la altura de ambas masas y la velocidad, ¿cierto? De ambas masas, que recuerden dijimos que es la misma para las dos. Y luego tenemos la energía cinética de cada una de las masitas, la energía potencial de cada una de las masitas, la energía cinética total, la energía potencial gravitacional total y la energía mecánica. Cuando ya tienen todos esos datos, ¿cierto? Como lo que vemos acá, tienen que realizar el gráfico con las tres curvas en el mismo gráfico, ¿ya? Tanto energía cinética total versus tiempo, energía potencial versus tiempo, ¿cierto? Y energía mecánica versus tiempo. Es la curva de energía mecánica la que tenemos que analizar, a la que tenemos que realizarle una estimación lineal, ¿cierto? Encontrar la pendiente con su error, ¿cierto? El intercepto con su error, el R cuadrado con su error, toda la información que podamos extraer de Tracker y con eso, ¿cierto? Revisar si es que se cumple el objetivo principal, que es corroborar el principio de conservación de la energía. Si es que sí, entonces tienen que argumentar por qué creen ustedes que sí se está conservando la energía. Si es que no se conserva, también tienen que dar argumentos de por qué ustedes creen que no se conserva. Y con todo eso, recuerden crear el informe breve, que tiene título, desarrollo experimental, resultado, análisis y discusión y los anexos. ¿Hay dudas, consultas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿Seguros, seguras? Yo, profe, tengo una pregunta. ¿El R cuadrado era la variación lineal o algo así? El coeficiente de correlación nos dice el R cuadrado qué tan lineal es la relación entre una de estas variables. Entre más se aproxime a 1, mejor es la relación lineal entre una de estas variables. Eso nos dice el R cuadrado. Ah, ya. Ya, profe.
¿Más dudas, consultas? ¿No hay más dudas? ¿Seguros, seguras? Ya, chicos, entonces, chicas, dejamos la clase hasta acá. Si no hay más dudas, muchas gracias por participar.